Sabemos que el suicidio es un acto totalmente consciente, intencional, que busca como resultado final producir la propia muerte. Esto manifestado por Durkheim desde 1974, en donde manifiesta que el suicidio es un acto consciente, pero esto cuestiona mucho a los niños porque se habla de que todavía no se llega a la conciencia total de las decisiones que toman. Entonces, por ello era cuestionable desde el marco teórico saber si efectivamente lo que deseaban era morir o cambiar de estado físico. Se entiende también que es un proceso dinámico de la interacción de los seres humanos con el futuro y su contexto sociocultural. Encontramos a través de esta investigación que les voy a compartir que el niño absorbe lo que está en su entorno y muchas veces no tiene los recursos para entenderlo, solucionarlo, enfrentarlo. Y entonces puede darse el suicidio consumado cuando deviene la muerte y el parasuicidio hablando de diversas instancias como ideación, intento y riesgo suicida. Esto puede ocurrir en todas las etapas de desarrollo y en todos los momentos, sobre todo cuando hay una condición de crisis. Sabemos que el suicida pretende alcanzar su propósito a corto plazo, la ganancia es inmediata, a diferencia de otras conductas que ponen en riesgo su vida. Sabemos que los niños tienden mucho a arriesgar su cuerpo con los famosos accidentes, con los golpes, con las lesiones, muchas veces a través de los juegos, la bicicleta, los patines y diversas actividades que hacen, inclusive hay una clasificación del famoso niño temerario. Cualquier intento de acción suicida debe tomarse en serio, aunque parezca de carácter manipulador. Y normalmente en los niños se pensaba que estaban jugando, que no sabían lo que hacían, o muchos argumentos y cosas que se pensaban cuando un niño tomaba veneno, se aventaba de un segundo piso, un tercer piso, o inclusive tomaba pastillas. Siempre se le daba algún tipo de explicación evasiva como, pues no sabía que era veneno, tomó más pastillas suponiendo que rápidamente se curaba, o se aventó de un octavo piso porque querías que se creía Superman, etcétera, etcétera. Bien, pues espero que todos los de la sala sean adultos porque vamos a hablar de la concepción. Si hay algún menor de edad, que le tapen los ojos, porque desde la concepción decimos que tiene mucho que ver cómo es recibido ese niño en ese ámbito familiar, si es una pareja o si es una persona sola, si se deseó, se planeó, se organizó, o ese niño no fue ni deseado, ni planeado, ni aceptado. Hay que saber cómo fuimos recibidos en esta vida. Allí comienza el estudio y la investigación de por qué las conductas de un niño. El saberse embarazada, el saber que se va a ser papá o mamá, puede generar muchas condiciones: aceptación, rechazo, sorpresa, negación, depresión, impacto. Muchas emociones pueden estar ocurriendo y hay que saber cómo es que se recibió esta noticia. Normalmente siempre pensamos en la infancia como un momento de alegría, de felicidad, de niños riéndose, chistosos, tomamos fotos, videos, compartimos hoy en todas las redes que si el niño ya hizo tal gracia, que si dijo tal palabra, que empezó a caminar, que bueno, todo nos parece hermoso, gracioso, sorpresivo, porque los niños transmiten mucha energía. El niño juega, ríe, sueñan, brincan, se enojan de todo. Todo es un cúmulo de emociones. El niño no tiene filtros. Los filtros los vamos adquiriendo a través de el desarrollo de la vida. Pueden enojarse terriblemente y poco le hacemos caso a un niño cuando está enojado. El niño tiene derecho a expresar las emociones y muchas veces reprimimos la forma en cómo se expresa. Reprimimos el que está enojado. Creemos que tiene que obedecer, aguantar, tolerar y no quejarse. Pero bueno,
No todos los niños tienen la suerte de vivir, de nacer, de crecer en un ambiente sano, agradable, protector, proveedor de ellos. Algunos niños sufren violencia física, verbal, maltrato extremo, depresiones, ansiedades, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. Es muy, muy común, muy frecuente, más de lo que podemos sentir y expresar, cómo el niño es víctima de abusos, es víctima de mucho maltrato, abuso sexual, explotación, abuso sexual. Los motivos más frecuentes que encontramos en niños para tener todas estas alteraciones de conducta y desear morir es presenciar acontecimientos dolorosos como divorcio, separación, muerte de un ser querido. Curiosamente, estos tres temas, divorcio, separación y muerte de un ser querido, no se las explicamos, no se las decimos a los niños. Nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología hicimos un guiñol, es un muñeco que se llama Coco Consejero, que le explica a los niños qué es la muerte, qué es el suicidio, y en 3 minutos les puede compartir a los niños la información que a veces a los adultos nos cuesta mucho trabajo manifestarles. Este personaje, Coco Consejero, tiene 2 videos en nuestra página que pueden descargar gratuitamente, que pueden ayudar para los papás, para aquellos docentes, educadores, porque está hecho profesionalmente con pedagogos, psicólogos infantiles, suicidólogos, y hecho con voces de los personajes de Plaza Sésamo para que esto fuera aceptable y digerible para los niños. Sabemos que los problemas en las relaciones paterno-filiales también influyen mucho. El niño, si le dicen que es feo, se siente el más feo del mundo. Si le dicen tonto, se siente el más tonto del mundo porque su referencia es los padres. Si hay problemas escolares y esto demerita su autoestima, o se puede sentir tonto, o que no está rindiendo, o que no está respondiendo a las demandas de los padres, puede generarle, mermarle mucha, mucha depresión. Esas llamadas de atención de los padres, a veces también de carácter humillante, y que esto se pueda repetir inclusive en el ámbito escolar, hace que en ningún espacio el niño se sienta seguro, protegido y querido y valorado. El niño requiere y busca siempre atención. En otros momentos se la pasa agrediendo, ya sabemos del famoso bullying, y la muerte en muchos casos para el niño es el deseo de reunirse con ese ser querido que falleció, por la idea, la fantasía de que está en el cielo, en una nube, con Dios, con los angelitos, y lo percibe como un estado bonito, alegre, tranquilo y sin problemas. Punto número 1 de lo que encontramos como condiciones adversas para que un niño decida morir es la violencia familiar. Y esta violencia no que se presente un día o dos, sino que es continua, que es crónica y que lleva mucho tiempo. Y que el niño, como dentro del organigrama familiar es el más pequeño, el más frágil, el más débil, no tiene los recursos, los elementos para defenderse, para evadir, para ya no ver eso o para resolverlo. Cuando un niño decide morir, más bien está decidiendo dejar de sufrir, dejar de ver lo que está viendo, sentir lo que está sintiendo, experimentar o el temor a que se repita una conducta de maltrato, abuso sexual. Normalmente el niño tiene diferentes concepciones respecto a la muerte de acuerdo a su edad. De los 0 a los 2 años, decimos que no existe una comprensión cognitiva de la muerte. Más bien, la separación maternal causa cambios y ahí es donde ve cierta frustración. A veces las manifestaciones en esta edad son de quietud, gruñón, disminución de la actividad, sueño precario y pérdida de peso. Normalmente esto lo encuentran los médicos que atienden a los niños porque se dan cuenta que en percentilas no están acorde a su edad con peso y talla. De los 2 a los 6 años, la muerte es similar al dormir.
Los muertos continúan viviendo de alguna u otra forma y para ellos la muerte es temporal, no final y reversible como en las caricaturas y en muchos cuentos en donde muere un personaje pero reaparece y los videojuegos también son ejemplo de ello. En estas edades el niño puede hacer muchas preguntas al respecto y tener trastornos en el comer y el dormir, así como en el control de esfínteres, si ya lo había dominado, recaen en una repetición de volver a tener enuresis y encopresis. Empiezan a presentar miedo al abandono y dan rabietas y pensamientos mágicos respecto a la muerte. Esto se puede exacerbar cuando hay una muerte reciente de un familiar. De los 6 a los 9 años, para el niño, la muerte es personificada como un espíritu. La muerte es final y ya empieza a espantar y no se ve como algo universal. Empiezan a tener curiosidad sobre la muerte, hacen preguntas concretas, fobias, comportamiento agresivo, hipocondriasis, es decir, tener muchos síntomas de varias enfermedades y miedo y sentimientos de abandono. En estas edades lo que yo he observado es un poco de curiosidad y morbosidad de cómo se ve un muerto, cómo es un muerto. Es curioso como hemos visto niños que cuando se muere una mascota, lo ven y les da miedo inclusive tocarlo y esta cercanía con respecto a la muerte puede ser de las primeras experiencias y de cómo sea vivida depende de cómo va a responder posteriormente. Ya de los 9 años en adelante, saben el niño que la gente morimos, que la muerte es final y es irreversible, y se pregunta si él también morirá, pero concibe que va a morir de viejito o va a morir de enfermo. Se pueden presentar algunas manifestaciones como alteración emocional manifestada por culpa ante la rabia o la vergüenza, ansiedad sobre la propia muerte, pensando en, ¿duele? ¿Es feo? ¿Qué se siente? Y se imaginan estar dentro del féretro y que no haya aire, no haya luz y les empieza a dar miedo. Vemos cambios de humor, rechazo, dependencia, regresiones, impulsividades y trastornos alimenticios sumados a trastornos del sueño. Iniciamos con esta investigación. Les comparto la portada de mi tesis. Así se llamó, características de personalidad en niños con riesgo suicida a través de la prueba del Rorschach. Esta investigación causó muchas críticas. Me decían, Alejandro, estás loco. 1, los niños no se suicidan. 2, ¿cómo vas a medir la personalidad? Y cuando yo les digo Rorschach, uy, pues es la prueba más compleja. Veo a Esther Ávila, que es especialista en pruebas psicológicas, y bueno, ella sabrá que para estudiar el Rorschach hay que hacer hoy en día una maestría. Y verdad que sí, me estás diciendo con la cabeza, efectivamente es de las más complejas. De veras, no es como otras que con leer cómo se califica o cómo se prorratea, etcétera, que es mucho más sencillo. No, la prueba del Rorschach es de lo más complejo. Entonces, mucho ojo. La presente investigación pretende detectar algunas de las características de personalidad comunes en niños que expresen ideas suicidas. Y aquí empezó la primera complicación. ¿De dónde vas a obtener tu población, Alejandro? Andas mal de tu cabecita. ¿Cómo quieres? ¿De quién te va a llevar a los niños? En aquel entonces, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Salud Mental, que era del DIF. Acá en México, este DIF todavía existe y en ese instituto, que hoy ya no existe, yo le pedí a mis compañeros médicos y psiquiatras que recibían a los pacientes, que aquellos que consideraban que tuvieran ideas suicidas o que ya lo habían manifestado o habían intentado, me los canalizaran. Primer problema, la gente no detecta niños suicidas, o por lo menos en aquel entonces le era difícil. Entonces yo tuve que explicarles cuáles son los síntomas de alguien con ideación suicida. Había que darles como un curso de capacitación y demás para que realmente la captación se pudiera dar. La muestra fue tomada del Servicio de Admisión de Consulta Externa del Instituto Nacional de Salud Mental, DIF, y estuvo integrada por 20 pacientes de ambos sexos entre los 6 y los 12 años de edad y que a su ingreso fueron diagnosticados bajo riesgo suicida.
Las características de personalidad fueron evaluadas a través de las pruebas del psicodiagnóstico de Rorschach según los parámetros interpretativos de Clover, porque hay varias formas de interpretarlo. Ya que esta investigación fue de tipo exploratorio, el estudio estadístico se llevó a cabo desde un punto de vista meramente porcentual que nos permitió establecer que la presencia de cada estado encontrado fue representativo de nuestra población en relación a nuestro marco teórico. Se pretendió, además, dar una aportación a la investigación sobre aspectos que emergen de la idea suicida a manera de prevención e información de dicho tema. Nuestra muestra. La muestra estuvo integrada por 20 niños de ambos sexos entre 6 y los 12 años de edad, sin importar procedencia o nivel socioeconómico, y que cuando ingresaron a consulta externa del Instituto Nacional de Salud Mental, INSAMEDIF, fueron diagnosticados con riesgo suicida en las fechas comprendidas desde enero de 1990 a septiembre de 1991. Por eso digo que ya es arcaico, ya es de hace muchos años. Pero imagínense qué difícil encontrar estos 20 niños que sí se les haya dado un buen diagnóstico para que realmente fueran representativos, pero aquí empecé yo a identificar que el suicidio no tiene inmunidad con nadie, independientemente del nivel social, económico, cultural, regional, inclusive, porque me decían, no, Alejandro, es que a salud mental solo acuden de cierta población económica. No importa, sean ricos o sean pobres, o sea, o vivan en tal o cual colonia. Eso no hacía la diferencia, y los suicidólogos lo saben. El tipo de muestreo. Este fue no probabilístico, intencional, por cuota y restringido. El tipo de estudio. Fue un estudio exploratorio y descriptivo, ya que se pretendió buscar en estos niños a través del método de Rorschach todas aquellas características que se encontrasen en común, pudiendo describir cuáles son las que más se observaron. Obviamente encontramos muchas cuestiones ya como individuales. Para fines de investigación y de tesis, solo las más comunes fueron las que tomamos para que entonces hubiera una uniformidad. El diseño de investigación se trató de una sola muestra, ya que no se deseaba comparar con alguna otra o combinar. Querídose solo explorar esta única muestra que tuviera los requisitos que se deseaban. Tipo de familia. En nuestra población encontramos que el 55% en aquel entonces era integrada y el 45% desintegrada. Probablemente si hoy hiciéramos otra investigación, esto cambiaría porque hay cada vez más divorcios. Identificación geográfica de la población por tipo de familia e ingresos. Como se hacía una selección, obviamente, como instituto, se investigaba la situación económica para darles una clasificación, y esto lo hacía trabajo social. Yo me integré con ellas para que me pudieran decir exactamente dentro de qué rango y si la situación económica podía influir. Hicimos varios rangos y encontramos mayormente que acudían familias de la zona sur. Y esto tenía una explicación. Nos encontrábamos en la parte sur de la Ciudad de México. Ok. Había rango 1, rango 2 y siguientes rangos de acuerdo a la población en donde nos visitaban. Se trabó, a ver si, no sé por qué se trabó. Ahí estamos. El rango de edad por género. Encontramos mayormente masculino sobre femenino y, bueno, pues de 12 años, de 11, de 10, de 9, 8, 7, hasta los más pequeñitos de 6. ¿Qué ocurre aquí?
Fíjense que un fenómeno que encontramos en el DIF es que mayormente se atiende al niño que a la mujer. Inclusive en los niños hay variaciones respecto al género. Por razones sociales, culturales, etcétera, mayormente nos llevaban a los niños por múltiples causas sobre las niñas. Vamos a iniciar con la lámina 1. Conocerán cuáles son las 10 láminas de El Rorschach y si quieren acompañarnos con un ejercicio mental, díganos qué ven en cada lámina. O mejor, no nos lo digan, piénsenlo porque podemos ventanearnos. La primera. El niño nos respondía que era una mariposa, un monstruo con ojos, un insecto, cara de zorro o como un vampiro. Más adelante veremos que cada una de las láminas trata de identificar cosas inconscientes e inclusive podemos a través de esta evaluación saber el nivel de inteligencia, la parte consciente, la parte social, aspectos de personalidad, temores y muchas otras cosas. En la lámina 2, que tiene que ver con la culpabilidad sexual. Vean lo que respondían los niños. Sombras. Fallo. Hablamos de fallo y lo ponemos entre comillas cuando hay shock. Es decir, el niño no responde en los primeros 10 segundos y dice, no sé, o se queda callado, o la siguiente. Dos osos. Era lo que respondían en esta segunda. Como ven, unas respuestas pobres, unas respuestas limitadas y pocas respuestas. En la lámina 3, que se habla de la normalidad. Respondían señoras y tambores. También fallo, es decir, no respondían, se quedaban callados, la veían o evadían, o la siguiente nos decían. Dos personas. En la lámina 4, lámina de la autoridad. Aquí obviamente esperábamos mucho más respuestas, algunas cuestiones de lo que decimos los psicoanalistas, el famoso super yo. Nos respondían una piel seca, un oso o un gato aplastado. En la lámina 5, el sentido de realidad. Eso es lo que mide esta lámina. Los niños nos respondían, es un monstruo, una mariposa o son unas brujas. Aquí hay que mencionar que normalmente desde la evaluación que hacemos, después de la pregunta, no tenemos que obviar que, por ejemplo, el monstruo es todo. En muchas ocasiones podemos encontrar que el niño puede encontrar estas cosas en una sola parte. Es decir, por ejemplo, voy a tratar de mostrarles, a lo mejor alguno de ustedes en esta parte, perdón, pueden ver algún tipo de cocodrilo. Por ejemplo, en esta parte voy a tratar de mostrárselas. Permítame. Ok. Algunas personas en esta extremos nos refieren que ven la trompa de un cocodrilo. A eso le llamamos, por ejemplo, una respuesta común. Hay algunas respuestas originales cuando nos hablan de la parte técnica del nombre del cocodrilo o la parte del nombre científico o nos dicen cosas no comunes que nos han dicho otros, pero dentro de la prueba, cuando estudiamos para evaluarla, sabemos que hay respuestas originales y respuestas comunes.
Permítame. Continuamos. Murciélago. Esta es una respuesta común. Brujas no es una respuesta común. Aquí hablaríamos de cierta originalidad y capacidad intelectual del individuo. Araña. Tampoco es una respuesta común, también es una respuesta original y tendríamos que preguntar si la araña la encuentran o la ven en la lámina total o únicamente en algún segmento de la lámina. Número 6, la sexualidad. Esta era una de las láminas tal vez que nos iban a sorprender porque recordemos que estamos hablando con población infantil. Hace 30 años los niños estaban menos sexualizados que hoy en día. Probablemente si le aplicamos pruebas a los niños actuales, a los famosos generación alfa, encontraríamos respuestas diferentes. ¿Ustedes qué ven allí? Vamos a ver lo que los niños nos respondieron. Un gusano. Igualmente, aquí yo preguntaba si el gusano tenía que ver con toda la lámina o solo una parte de la lámina. Nos decían que el gusano lo veían así, a lo largo. Es decir, omitían las partes que estaban a los extremos. A veces el niño solo se centra en una parte que es la que más le llama la atención y hace caso omiso de los exteriores, los extremos o los detalles específicos. También nos llegaron a responder, es un dinosaurio. Curiosamente también hay que ver la parte social. En aquella época empezaron a estar muy de moda los dinosaurios, los dibujos, las caricaturas, las películas. Entonces viene un poco de asociación de lo que el niño escucha en el entorno y asocia con la lámina. Colmillos. Algunos niños nos decían lo de los colmillos y les sorprendía, inclusive hacían como si les espantara estos colmillos. Lo que encontrábamos es que estos colmillos eran solo una parte y no todo. Aquí estaban los colmillos, aquí estaban los colmillos, y lo demás para el niño no existía. Osos. Y aquí yo preguntaba, ¿cuántos osos? Nos decían que eran 2 y estaban pegados. Estos 2 que encontraban los niños tenía que ver con la forma en cómo sentían que estaban de lado. Este era un oso y este era otro oso. Están aplastados y están de lado. Era la frase que normalmente comentaban la mayoría. Y aquí hay un dato diferente con los niños a las niñas. Los niños hablaban más de animales agresivos, violentos, grandes, y las niñas o no hablan de animales o los animales eran como gusano o gusanito o muñequito, cosas diferentes. Sombra. Y aquí nos decían que la sombra era la lámina total. Lámina 7, la figura materna. Hablando de niños de 6 a 12 años, esperábamos muchas respuestas que nos identificaran cómo era la relación del niño con su mamá, con la abuelita, la cuidadora o la persona que estuviese a su cargo. Tigre. Eso es lo que nos respondían. De 20 niños, 16 respondieron que era un tigre. Si a nivel inconsciente exactamente es lo que percibe el niño de la mamá, quiere decir que a lo mejor la mamá es muy gritona, es agresiva, regañona, pero recordemos que es una edad en donde el niño tiene que estar constantemente orientado, educado y dirigido a lo que debe hacer. Llegando a la lámina 8, que
identifica afectividad, queremos saber cómo estaba la situación de las emociones, los afectos y los sentimientos del niño. Es la primera lámina ya con más colores, colores tenues, colores pastel, y los niños nos respondían tigres. Los tigres se los voy a mostrar, creo que es bastante evidente, pero para los que no los vieron, eran unos tigres. El niño te dice tigre, pero no te dice un tigre de lado subiendo una montaña. Esto te lo dice al momento que ya después de la aplicación le preguntas, a ver, con tu dedo, explícame dónde ves los tigres y cómo están colocados. No damos por hecho que todo lo ven como un tigre, sino especificar exactamente si es un detalle grande, si es un detalle pequeño, si es un detalle duplicado, cómo lo están identificando. Alacrán. Y esta, si bien no fue una respuesta tan común, obviamente había que preguntar dónde estaba el alacrán. Y el alacrán, en la mayoría de los niños, nos decían que se encontraba en esta parte central. ¿Ustedes la ven? Yo no. ¿Será porque no somos niños? Dos ratones. Igualmente, en donde estaban los tigres, algunos consideraron que no eran tigres, sino eran ratones. Lagartijas, igualmente, donde estaban los tigres, algunos encontraron ratones y unos más encontraron lagartijas. Lámina 9. Esta lámina que, perdón, le llamamos la de la sublimación, para que no estén familiarizados con este tema, la sublimación es la capacidad, es un mecanismo de defensa elevado que tiene una persona para transformar la parte emocional, conflictiva o no socialmente aceptada en algo aceptado. Un ejemplo muy claro que les quede que para compartir la intención es, por ejemplo, alguien que tiene ciertos componentes sádicos, pues se hace dentista. Esa parte sádica la aplica de una forma constructiva, positiva, para un beneficio y no le causa conflicto. A lo mejor quienes no podemos hacer daño a alguien o sentimos que podemos lastimar, pues no seríamos cirujanos, no seríamos dentistas, no seríamos ese tipo de profesiones. La lámina de sublimación nos dice Rochard que es una lámina de pronóstico. Si un niño tiene capacidad de sublimar, es un niño que tendrá mejor pronóstico en la vida. Esta es la lámina y la respuesta es insectos. Igualmente tuvimos que preguntar dónde estaban los insectos y pues nos mencionaban lo siguiente. Estos son los insectos. Ay. Y no es un insecto, son dos insectos. Algunos agregaban, están en un espejo, se están viendo, están jugando, porque dentro de la sublimación, si el niño empieza debido a que ya hay colores y ya está más familiarizado, que puede expresar más cosas de una lámina, empieza a ponerle cierta actividad. Esto es positivo, esto es constructivo y esto es sublimado. Es que están jugando, es que se están divirtiendo, se están pasando a la pelota, aunque la pelota nunca se vea, pero con esa sensación de que en ciertas áreas hay como una especie de manitas, si las pueden ver aquí. Entonces el niño, en ese uso de la imaginación, le da interacción y movimiento a los dibujos que observa. Otros nos dijeron, son animales. Aquí hay que explorar qué tipo de animales. Pues no sé, o quién sabe, los que sean. Es que es feo. Es decir, aquí empiezan a tener adjetivos ante la lámina. Si se dieron cuenta, en las anteriores láminas no pusieron qué bonito, se ve alegre, está mal. O sea, la mayoría de las láminas no tenían algún tipo de sentido emocional, pero en esta ya le empiezan a insertar. Desagradable, calavera,
Uy, da miedo. No solo la palabra, sino algún tipo de emoción o sentimiento que vaya acompañado, también habla de la riqueza interna que vive un niño. Lámina 10 y última. Es del medio ambiente social. Cómo está percibiendo no solo la situación familiar, sino el entorno en donde se está desenvolviendo. Esta lámina es la que tiene más imágenes, más, diríamos, movimiento y también integrado más cosas, por supuesto, más colores. Y nos dijeron huesos. Preguntábamos, ¿dónde ven los huesos? Y el niño nos expresaba que generalmente los huesos los veía aquí. Ahorita les voy a mostrar lo que un adulto nos dice de esta área en específico y tiene que ver con el mundo, la asociación y la madurez. Otros niños nos decían animales y aquí podían ponerle nombres a estos animales, nos podían decir, es que aquí estos se ven como, por ejemplo, estos dos cangrejos. Nos decían, es que parecen unos cangrejos. Estos parecen unas palomitas. Estos parecen unos gusanos. El niño está muy asociado con los animales y a los animales les atribuye algún tipo de función, emoción, sentimiento. También los niños respondían que eran plumas y estas plumas las encontraron en esta parte. Otros niños nos respondían, por ejemplo, pollitos aplastados. Creo que ya los pudieron identificar. No es muy difícil de pensar. Esto puede ser los pollitos aplastados y estos también. Si no los vieron, consulten a su psicólogo de confianza. Resultados. El 65% de los niños tuvo una productividad promedio y una capacidad intelectual media. El 75%, rápida velocidad de percepción y un estado de alerta. El 35%, poca preocupación por la exactitud. El 65% mostró índices de evasión y dificultándosele la adaptación. El 100% de los niños tuvo poca preocupación por su cuerpo y por las personas. Aquí ya empiezan a detectar el riesgo suicida. El 80% con alto espíritu crítico, exigencias y minuciosidad con ansiedad elevada. El 70% marcada necesidad de ver el mundo como los demás. 100% presentó falta de originalidad y la tendencia a ser obvio. Es decir, como lo ven los demás, así lo ven ellos. El 90% tuvo poca capacidad para dar respuestas afectivas a las influencias ambientales. Aquí podemos percibir que hay una depresión, que hay una afectividad alterada y una distorsión en muchas percepciones. Fallas en la estimulación y en la motivación, el 70%, y el 25% tendencia a la introversión. El 75% tendencia a la extroversión. Más resultados. El 60% falta de madurez emocional, poca capacidad de frustración. El 80% fallas de control de impulsos.
Estos dos elementos, para los que han sido alumnos míos en el diplomado de Introducción a la Fisiología, saben que es una mancuerna que afecta mucho a la población, sobre todo a niños y adolescentes, para dar respuestas a las adversidades de la vida. El 100% de los niños estudiados con una neurosis y falla de espontaneidad emocional. También el 100% se mostró ser muy influenciable. El 85% indica que las experiencias con los estímulos externos han sido traumáticos, que se han aislado por temor a ser dañados. Aquí no es muy difícil inducir que, bueno, pues probablemente hay hubo una situación de violencia en la población estudiada. El 85% evasivos y dificultándoseles la capacidad de adaptación. Concluyendo, se encontró que los niños presentan una lentitud en la velocidad para percibir estímulos externos, son poco alertas con signos de desilusión, tienen preocupación por la exactitud, poco interés en las situaciones reales y un grado de inteligencia normal promedio, falta de control emocional, con carencias afectivas, falta de imaginación, pensamiento alterado y mermado por su situación emocional. Se detectó una estructura delimitada en las siguientes áreas. Prueba de realidad, que se encuentra alterada ya que perciben todo de una manera distorsionada y tendiente a un panorama negro y desagradable. Aquí le llamamos la dicotomía, o totalmente negro o totalmente blanco. Su capacidad de juicio es crítico y severo y rígido, con una inclinación hacia el sadismo. El sentido de realidad afectado, predominando el sentir interior sobre el sentir exterior. Fallas en la regulación y control de impulsos. Perciben a los demás como totalmente malos y persecutores. El proceso de pensamiento es tendiente a pensar en lo malo y lo desagradable. Su funcionamiento defensivo se marca por la negación, evasión, escisión y poca capacidad sublimatoria. ¿Recuerdan que les decía yo que la lámina 9 es la que mide esto? La barrera de estímulos es la función yoica más debilitada por su enorme sensibilidad, es decir, esta barrera de estímulos está alterada. Dice Albert Camus que el suicida prefiere el fin del horror más que el horror sin fin. Si un niño vive con adversidades, violencia, agresión, maltrato, abuso sexual, negligencia, va a querer acabar con todo esto yéndose a través del suicidio. Terminamos. La muerte para algunos es un castigo, para otros un regalo y para muchos un favor. Séneca. Aquí algunas referencias bibliográficas y con ello les agradezco su atención.